La paz de Dios, mis amados hermanos. Es un gusto poder nuevamente estar aquí con ustedes con una entrevista más sobre el llamado. Hemos hablado ya de entrevistas sobre el llamado y en esta vez no va a ser la excepción. Ahora tenemos un invitado muy especial y es nuestro hermano Gonzalo Antonio. Es un joven que recientemente acaba de egresar al instituto, ya tiene más de un año y medio más o menos. Además, actualmente también está ministrando en la iglesia, en la misión Ebenezer de Querétaro, de la zona 5. Y bueno, Gonzalo, te damos muchas gracias y es un gusto poder tenerte aquí en estos momentos. Damos gracias a Dios porque has aceptado esta invitación. Y bueno, sin más, Gonzalo, por favor, danos un saludo principalmente y posteriormente ya de una vez entramos rápidamente con las preguntas. Que la pregunta sería, ¿cómo recibiste tu llamado al pastorado? Adelante. Dios les bendiga, hermanos. Así Dios te bendiga por esta invitación. Saludo con la paz de Dios al director del instituto, nuestro hermano Carlitos, y a cada uno del cuerpo directivo que trabaja en ese instituto, en la zona 1 de Irapuato. Dios les bendiga a cada uno de ustedes y a cada uno de los que están en el instituto. ¿Sí? Espero que esta entrevista sea de bendición para sus vidas. Y bueno, respondiendo a la primera pregunta de nuestro hermano Jaciel, ¿cómo recibo mi llamado, verdad? Pues yo recuerdo, hermanos, que fue alrededor del 2015 cuando yo recibo mi llamado al servicio de Dios. Aquí cabe resaltar, hermanos, que hay una situación, ¿verdad? Cuando siempre decimos, bueno, todos somos llamados, y yo creo que sí, todos somos llamados a servirle al Señor, ¿sí? Pero también creo que hay un llamado en específico, un llamado especial para la obra de Dios, para trabajar en la obra del Señor. Pero bueno, siendo con esto en el año 2015, yo recuerdo que estaba en un anexo en donde colaboraba mi tío Juvenal, ahí en Irapuato. Recuerdo que nos invitó a la familia a un culto que se iba a celebrar, a un aniversario que se iba a celebrar ahí en el anexo. Y bueno, cuando asistimos a este culto, yo ya traía en mi corazón ese anhelo de servir al Señor. Recuerdo que en ese culto estaba yo en el altar pidiéndole al Señor pues que me dijera en qué le iba a servir. Yo quería servirle al Señor. Y recuerdo que momentos después, yo estando orando en el altar, se acerca el papá de mi tío Juvenal y me pone la mano en mi espalda y me dice, hijo, el Señor te ha llamado para que prediques su palabra. Fueron unas palabras que realmente yo sentí en ese momento que fue de parte de Dios, porque yo estaba orando, estaba haciendo esa oración. Pero termina el culto y empecé en Dios a ayunar, a orar, para que me dijera Él en qué le iba a servir. Que yo sabía que Él me quería, que me estaba llamando, pero en qué o para qué. Y no fue hasta el año siguiente, del año 2016, para ser exactos, en el mes de febrero, empiezo a ayunar, a orar, para pedirle dirección al Señor, para pedirle revelación al Señor en qué quería que le sirviera. Recuerdo que en ese mes fue un mes de muchas luchas, de muchas pruebas, sí lo fue, pero también fue un mes de mucha bendición porque el Señor empezó a responder las oraciones. Recuerdo yo que que en ese mes tenía muchos sueños y muchos de ellos era que yo me veía con la Biblia en mano, predicando en las calles. Me paraba yo a predicar y la gente se acercaba, y oraba por ellas. Y realmente era un sueño en donde yo veía a Dios, ¿sí? A Dios manifestarse en la vida de las personas. Cuando terminaba, bueno, cuando me levantaba, me despertaba, sentía un gozo en mi ser, en mi vida, un gozo que realmente provenía de Dios. ¿Sí? Un gozo donde yo realmente tenía paz y tranquilidad, porque sabía que Dios estaba eh, llamándome al servicio, llamándome al ministerio. Pero empecé yo a pedirle aún confirmación al Señor, porque no quería que solamente fuese pues una emoción, ¿verdad?
o el porque muchos le sirven, o el porque todos quieren ser pastor a veces, ¿verdad? Porque dice, bueno, se va a abrir el instituto y todos quieren ingresar a veces, ¿sí? Yo le dije, Señor, yo quiero que seas tú el que me confirme que realmente me estás llamando al ministerio. Y recuerdo que hubo una reunión general en ese tiempo, en el año 2016, en marzo. Tengo bien grabadas las fechas. Y le decía yo al Señor, Señor, si tú realmente me has llamado al ministerio, en esta predicación de la reunión general, confírmame, ¿sí? Confírmame que me estás llamando a predicar tu palabra, al pastorado, Señor. Yo quiero que tú me confirmes. Y no obstante, hermanos, cuando estaba esa predicación, pues realmente mi corazón ardía, ¿sí? Yo sabía que el Señor nuevamente estaba confirmando ese llamado a mi vida. Desde luego se apertura el instituto en ese mismo año, pero recuerdo que hay un congreso de jóvenes y en ese congreso de jóvenes era una oración especial para aquellos que habían sido llamados al pastorado. Yo recuerdo que en ese congreso de jóvenes nos hicieron un llamado para que pasáramos al altar, para que oraran por nosotros, aquellos que sentían ese llamado en su corazón al pastorado. Recuerdo que en esa oración fue una oración tan especial, porque ahí fue donde realmente dije, Señor, pues aquí estoy, ¿sí? Yo sé que me has llamado, yo sé que me has permitido, bueno, que has hablado a mi vida, que has confirmado muchas veces lo que yo te he estado pidiendo, y pues aquí estoy. Y desde ese momento, hermano, Jaciel, pues ahí queda ya completamente lo que es confirmado el llamado, ¿sí? El pastorado, al ministerio de Dios a mi vida. Muy hermoso lo que cuentas. Y gracias a Dios por esos momentos donde Dios habla personalmente o trata con nosotros de diferentes maneras, a través también de los diferentes hermanos que podamos estar o están con nosotros. Y bueno, esto me lleva a otra pregunta, que es en la parte, ¿cómo ingresas al instituto? ¿Cuál fue el proceso para que ingresaras al Instituto San Pablo? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? Y de una vez te lanzo una otra pregunta, que sería, ¿cómo pasaste el instituto? O sea, en el transcurso del instituto, ¿cómo pasaste las diferentes pruebas, las diferentes luchas? Para empezar, ¿hubo? Bueno, Ok, por favor. sí, sí, hermano, yo creo que mi ingreso al instituto, recuerdo que en ese tiempo, te hablo del año 2016 más o menos, eh, se empieza a aperturar el instituto. Ya Dios ya me había confirmado el llamado, ya sabía que Dios me había llamado. Y precisamente aquí en Querétaro no se había aperturado ya el instituto, ya tenía tiempo que no se había aperturado un instituto teológico. Estaba el de formación ministerial, pero no el teológico. Entonces recuerdo que en ese momento, yo ya me había dispuesto a ingresar. Dije, Señor, pues si es tu voluntad, yo voy a ingresar. Pero en ese momento yo me encontraba trabajando, ¿sí? Trabajaba de lunes a viernes y los días sábados estudiaba. Entonces, como en ese tiempo mi papá pagaba mis gastos en la universidad, pues yo me encontraba en un dilema porque dije, bueno, ¿qué va a pasar si mi papá se entera? Cuando yo hablé con él de que pues voy a dejar la universidad y voy a ingresar al instituto porque no puedo hacer las dos cosas, ¿sí? Y ya estaba imaginándome lo peor, ¿no? Dije, no, pues se va a molestar conmigo, bueno. Entonces llegó un momento en donde dije, bueno, Señor, yo sé que tú quieres que te sirva, pero pues espérame, ¿sí? En mis oraciones le decía al Señor, Señor, ahorita no, déjame terminar mi carrera porque no tengo tiempo para poder estudiar el instituto, o estudio el instituto o termino mi carrera. Y en una oración yo le dije, Señor, dame tiempo.
dame tiempo de terminar mi carrera y terminando mi carrera yo te sirvo, yo me meto al instituto y bueno. Y recuerdo que días después, empecé a tener un buen de problemas en la escuela, en la universidad, en el trabajo, empecé a tener muchos problemas. Y cuando yo me ponía a orar, el Señor en mi mente, en mi corazón, ingresa al instituto, ¿sí? Sírveme, te he llamado. Y yo no quería, ¿por qué? Porque no quería, yo me encontraba en ese dilema porque no quería tampoco fallar a mi padre por la universidad. Quería terminar mi carrera, pero también estaba el llamado, ¿sí? A ingresar al instituto. Yo quería darle prioridad a mi carrera. Entonces, una vez le dije al Señor, Señor, ¿sabes qué? Perdóname, ¿sí? Perdóname por haberte puesto en, en segundo término, ¿sí? En segunda prioridad. Este, solamente te pido que si he de entrar al instituto, que ordenes la universidad, que pongas todos los medios posibles en mi trabajo, en la universidad, para que yo pueda eh, ingresar al instituto. Días después, hermanos, recuerdo que hablé con el director y le dije que ya no podía estar los sábados. Hice un cambio, ingresé de lunes a viernes y recuerdo que Dios es bueno, hermanos, porque recuerdo que esa vez me dieron una beca del 50%, ¿sí? Pues yo estaba pagando la colegiatura y sí era un poco costosa, pero en ese decirle al Señor, Señor, pon los medios. Cuando hago mi cambio de lunes a viernes, el director me dice, ¿sabes qué? Sí te vamos a dar tu cambio y también te vamos a ofrecer una beca del 50%. Yo recuerdo que me alegraba, porque dije, bueno, Señor, realmente es tu voluntad que ingrese al instituto. Pero cuando hablo con mi papá, realmente mi papá se molesta porque me cambio de lunes a viernes, tengo que dejar el trabajo y me dice, bueno, ¿y ahora quién va a solventar esos gastos, verdad? Pues tú, le dije tú, y pues el Señor va a proveer. Y recuerdo que a mi papá no le agradó para nada la idea de que yo ingresara al instituto. De hecho, mmm, me dejó de hablar, o sea, sí estaba muy molesto conmigo porque él no quería que yo entrara al instituto. Este, y recuerdo que yo tampoco tenía dinero para ir, ¿verdad? Yo decía a mi papá, pues ahora me vas a apoyar con los pasajes porque era en la ciudad de Querétaro y yo en San Juan del Río. Y realmente era un gasto en pasajes, y dije, bueno, Señor, no tengo nada, pero tú vas a proveer. Recuerdo que en ese tiempo mi papá trabajaba en Querétaro y le decía, oye, pues llévame, ¿no? Échame un ride al instituto. Y todas las mañanas mi papá iba por mí, pero parecía que nada más me iba a regañar, porque todo el camino regaño tras regaño tras regaño. Eso fue todo el primer semestre, el primer, ¿cómo se llama? En el propedéutico. Pero después de eso, empiezo a tener problemas con mi familia, así en lo que es todo el proceso del instituto y en el curso. Empiezo a tener problemas en el trabajo, termino mi carrera, gracias a Dios termino mi carrera, empiezo a trabajar y en el trabajo estaba yo trabajando, de acuerdo, de representante legal de una empresa de seguridad y bueno, las personas de confianza me dieron la espalda, hagan de cuenta que literal me terminaron corriendo de la empresa, esta base de chismes, y realmente era una situación muy tremenda porque se ocupaba así lo económico para solventar los gastos del instituto, las campañas a las que luego nos invitaban para apoyar como alumnos, y yo me veía presionado porque dije, Señor, pues ¿de dónde? ¿Sí? ¿De dónde voy a sacar dinero para ir? Y el Señor siempre en su misericordia siempre proveía, ¿sí? Siempre ha proveído el Señor. Y antes de terminar el instituto, un semestre antes, viene el problema más fuerte, ¿sí? Viene el problema más fuerte para mi vida, porque no fue un problema en donde nada más la familia se vio involucrada, sino que realmente el enemigo, ¿sí? Realmente el enemigo me dice, voy a destruir tu ministerio, voy a terminar contigo. Y esto me lo hice a través de una persona pues muy cercana a mí, sí, muy querida a mí, de la familia.
Entonces, realmente ese problema, sí, familiar, fue el más grave. Fue el más grave que si en ese momento no hubiese yo acudido al Señor, el refugiarme en Dios, yo creo que ahorita no estaría aquí o no hubiese terminado el instituto, ¿verdad? Pero Dios tiene sus planes, ¿sí? Dios tiene sus propósitos y yo creo que por Él es que hoy en día estoy aquí, pero realmente problemas en el transcurso del instituto y en el ingreso al instituto va a haber muchos, sí, pero mientras estemos tomados de la mano del Señor, todo eso va a pasar, mano. Increíble lo que nos cuentas, todos los procesos que pudiste vivir a través, antes de ingresar al instituto y atravesando el instituto. Se me hace interesante sobre todo la parte, y digo gracias a Dios, cómo Dios te acomodó la parte, tanto que pudieras seguir estudiando lo secular, pero también que pudieras ingresar al instituto para poder, sí, cumplir con un servicio al cual se hace para Dios. Nos has platicado ya todos estos problemas, todas estas dificultades, pero sé que a través de todas estas dificultades claramente viene el desánimo. Puede venir tanto desánimo, puede venir tristeza, aún en dados casos, no sé, puede ser hasta depresión, dependiendo, claro, del tipo de persona, dependiendo, no sé, cómo estuviste viendo todos estos asuntos, diferentes emociones, enojo, frustración. No sé, son muchas emociones que pueden venir a través de estos tipos de problemas, vaya. Pero aquí la pregunta es, ¿cómo has lidiado con todos estos detalles, estas emociones, estas dificultades y complicaciones, no tan solo al recibir el llamado, sino hasta el día de hoy, poniéndole desde recibir el llamado en el transcurso del instituto y hasta el día de hoy ministrando? ¿Cómo he lidiado con todos estos problemas, hermano? Pues primero, antes de contestar tu pregunta, Jaciel, me acuerdo, ahorita recordando, dentro de todos esos problemas, la verdad es difícil porque realmente de todos, de todas partes, sí, vienen comentarios, sí, palabras, sí, que lejos de ayudarte, lejos de apoyarte, como bien decía mi hermano, sientes el rechazo, ¿sí? Sientes que a veces todo está en contra de ti, ¿sí? Yo le doy gloria a Dios porque si no fuese por esos problemas, ¿sí? Por esas dificultades, ¿sí? No aprendería a depender más de Él, ¿sí? A depender, a acercarme más a Él, Señor. Lo más triste es cuando tu propia familia, hace un rato les comentaba, cuando tu propia familia, pues te da la espalda, ¿no? Te da la espalda, es triste eso, ¿sí? En ese tiempo. Pero también hay personas, ¿sí? Muy allegadas, ¿sí? Que esperas tú contar con ellas, ¿sí? Y que a la mera de la hora, pues realmente no están, ¿sí? Hay personas muy cercanas que te dicen, bueno, es un amigo, ¿no? Es una amiga, pero que a la mera hora literalmente no está, ¿sí? Es un momento en donde uno se encuentra solo, literal, pero ahí es donde no nos queda de otra, ¿sí? Como siervos del Señor, nada más que buscar a Dios, ¿sí? Refugiarnos en Él, porque realmente Él siempre está ahí. Y eso va a la pregunta que me hace mi hermano, de cómo he lidiado, ¿sí? Yo he lidiado cada uno de estos problemas. Lo único que he hecho es doblar mis rodillas al Señor eh, y hablarle, sí, hablar, contarle todo lo que me pasa, todo lo que me está pasando, todo lo que está sucediendo y dejarle y encomendarle a Él mi causa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque realmente va a haber gente que diga cosas de ti que no es verdad, ¿sí? Y que lo afirmen tanto como si fuese verdad y tú sabes que no lo es. Y ahí es donde uno tiene que mostrar el carácter, ¿sí? El carácter en Cristo, el no explotar, el no mostrar una actitud que desagrade a Dios.
¿sí? Siempre en nuestra vida tenemos que mostrar ese carácter en templanzas y en mansedumbre, ¿sí? Y llevarlo todo a Dios y someternos a Dios, ¿sí? Yo creo que hay, ¿sí? Poder en la oración para llevar todas estas cosas a Dios, ¿sí? Contarle al Señor todo lo que está pasando, ¿sí? Yo creo en el poder de la oración para deshacer, ¿sí? Los obstáculos del enemigo, porque la misma palabra es clara cuando dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, ¿sí? El enemigo realmente no quiere que cumplamos, ¿sí? El propósito, el plan de Dios. Él no lo conoce, pero él sí quiere estorbar para que no lo llevemos a cabo. Y no hay de otra, solamente arrodillarnos, orar al Señor, llorar con el Señor, ¿sí? Y decirle cómo nos sentimos, ¿sí? Me siento triste, me siento enojado, me siento deprimido, ¿sí? Porque realmente esas situaciones, hermanos que están en el instituto, los que quieran ingresar, va a haber, ¿sí? Va a haber, y si nos dejamos llevar por las circunstancias, por el momento, ¿sí? Vamos a terminar totalmente desviados del propósito de Dios para nuestras vidas. Es difícil, sí lo es, pero cuando aprendemos a sujetarnos de Dios, ¿sí? Y a orar y a depender de Él, realmente Dios, a través de su Hijo, nos da la victoria, ¿sí? Porque no solamente, hermanos, son emociones, no solamente son problemas, no solamente son dificultades, también son tentaciones, ¿sí? También son tentaciones y solamente las podemos vencer sometiéndonos a Dios. La palabra dice, someteos a Dios y Él huirá de nosotros. El enemigo huirá de nosotros, ¿sí? Entonces, es la forma en la que yo he lidiado con estos problemas, Jaciel, yendo a Dios, refugiándome en Dios y sometiéndome en el Señor. Muy interesante lo que nos cuentas. Sí, y sí, de hecho, creo que no hay más que volver a ir a Dios. No, dice Lucas Leis, que es el director del Instituto de E625, también de la editorial. Él menciona, no encuentro ninguna otra cosa sino poder volver, ir a Dios, y una vez más ir a Dios, y otra vez más ir a Dios. Creo que eso es una de las grandes maneras que nosotros tenemos que aprender al transcurso, no tan solo de un instituto, sino tan solo de la vida cristiana, porque eso tiene que ser parte de la vida cristiana, y muy interesante lo que nos cuentas, pero también me parece muy interesante lo que mencionas acerca del carácter. Ah, pregunta, ¿crees que te haya ayudado el instituto a poder formar el carácter que ahora tienes? Me refiero al instituto en el sentido de que, pues bueno, cuando uno se prepara, entran diferentes obstáculos, o podemos encontrarnos con diferentes obstáculos dentro del camino, que a veces nosotros no los queremos, o si no también entra el carácter aquí, o las órdenes, mejor dicho, del director, de los maestros, de que hazle así, así lo quiero, así lo deseo, y uno puede surgir un cierto desacuerdo, por diferentes tipos de ocasiones, ¿no? Entonces, y bueno, debido a estas circunstancias, pregunta, ¿hubo un cambio de carácter al inicio y al final? ¿Y qué tipo, cómo fue este tipo de cambio? Adelante. Es una pregunta interesante, hermano, porque precisamente el instituto, ¿sí? Había una palabra que dijiste, sino nada más a los pastores, no nada más a los que están en el instituto, sino a todos los congregantes, a todos los creyentes. Es importante el carácter, ¿sí? Pero un instituto realmente no te enseña, o no quiere decir que porque ya saliste del instituto ya tienes un buen carácter, ¿sí? El carácter se desarrolla. Yo le doy gracias a Dios eh, por la vida de nuestro hermano Daniel Ramírez, ¿sí? Nunca se lo he dicho personalmente, y si llega a ver esta entrevista, pues no es de que
lo alabe, ¿verdad? Sino que doy gracias a Dios por su vida, porque el Señor le ha sido un instrumento para enseñarnos carácter, ¿sí? Porque se pudiese tener los dones, los talentos, ¿sí? Pero si no tienes carácter, de nada te serviría, ¿sí? Y el carácter es el que te va a ayudar a mantenerte ahí donde Dios quiere que estés, ¿sí? Sin duda alguna, inicié con un carácter pésimo, yo creo, porque realmente el deseo, el anhelo, pues ahí está, ¿sí? En el corazón, el deseo de amar a Dios, el anhelo de servir a Dios, ¿sí? De predicar su palabra, ¿sí? De orar por los hermanos, ahí está en el corazón, ¿sí? De cada siervo, de cada ministro del Señor. Pero el carácter realmente es otra cosa, ¿sí? Yo tengo un carácter, empezaba a Dios a tratar en ese tiempo también con mi carácter, y llega un momento en donde el hermano Daniel, siempre aconsejando, y siempre diciéndome en cuestión del carácter, y llegó un punto, sí, llegó un punto así, por eso les digo yo a veces, hermanos, a veces los hermanos, los propios hermanos van a hablar cosas de nosotros que no son verdad, personas que van a decir cosas que no son verdad, pero ahí es donde uno tiene que mostrar ese carácter y no responder, no decir nada, siempre encomendar que Dios actúe, ¿sí? Entonces, me acuerdo que en esa ocasión, este, recuerdo que en esa ocasión, el hermano Daniel platicaba conmigo. Recuerdo que en ese tiempo se había invitado a una campaña allá en Navasolo, este, y Dios me permitió la oportunidad de predicar en esa campaña allá en esa zona. Y días después, llega el hermano Daniel, ¿no? Y me dice, ¿sabes qué? Se te subió el ego, ¿no? Se te subió el ego. Yo me quedaba así, ¿pero por qué? Yo no le decía nada al hermano porque yo sabía que he aprendido, el Señor me ha enseñado a callar, ¿sí? A dejar que Dios sea el que pelee por nosotros. En ese momento, el hermano me dijo, Daniel, si no aprendes carácter de aquí en lo que resta del instituto, faltaban 2 semestres. Te termina este semestre y te mando de ayuda pastoral, ¿sí? Entonces, pues yo me quedé pensando en el carácter, ¿sí? Pensando en cómo trabajar en mi carácter y, y afortunadamente, gracias a Dios, empiezo a investigar, a leer carácter de los cristianos, de los creyentes, en base a la Biblia, sí, algunos libros que me han servido mucho, de tal manera a cambiar el carácter, ¿sí? Aprender muchas cosas realmente como hijo de Dios, pero también como siervo del Señor, ¿sí? El aprender muchas cosas, desde el amor, la amabilidad, la templanza, ¿sí? Hasta todo lo que conlleva de ser puntual, de ser responsable, de tener el compromiso, ¿sí? Cosas que si no hubiese aprendido en ese tiempo, en ese momento, yo creo que ahorita pues, no estaría aquí, ¿sí? Realmente el atender una misión, el trabajar con mi hermano Ray en la iglesia, si no hubiese aprendido la responsabilidad, el compromiso, yo creo que nada de lo que ha pasado ahorita hubiese llevado a cabo. ¿Por qué? Porque como hace un momento les decía, puedes tener los talentos, los dones, pero si no tienes tu carácter, pues de nada te va a servir. Y ahí yo siempre enfoco esa parte de Sansón. Sí, realmente Sansón tenía don, sí, tenía talento, pero no tenía un carácter, sí, tenía un carácter feo, realmente, sí. Y vemos lo que llevó a cabo, ¿no? No cumplió el propósito de Dios, que era liberar a su pueblo por su carácter, sí, por desobedecer, por hacer lo que él quería. Tenía la unción del Señor, tenía el poder de Dios, el respaldo del Señor, pero nunca lo llevó a cabo en un carácter bueno, ¿sí? En un carácter en Dios. Entonces yo creo que principalmente, hermanos, el carácter es lo primero que debemos también aprender. Como pastores, como alumnos del instituto, debemos de aprender a tener un buen carácter y enseñarle a los hermanos, y enseñarle a los hermanos de las congregaciones
el carácter, y hablar sobre el carácter, porque es una situación de suma importancia en nuestros hermanos, en nuestras vidas, hermano. Muchas gracias por compartirnos también eh, algunos eventos que pasaron o que transcurrieron en tu vida. Y lejos de, ¿cómo se puede decir? No sé, a lo mejor de avergonzarse o de temer a las críticas, creo que es una parte muy interesante y es parte, creo que del carácter, el ser vulnerables, el ver que la persona cómo era antes, cómo Dios usa diferentes hermanos para que también se vaya moldeando nuestro carácter. A lo mejor ellos ven algo que nosotros nos vemos y Dios habla a través de diferentes personas y también saber cuándo poder actuar, cuándo no, etcétera. Muy, muy interesante. Muchas gracias. Y bueno, no sé si nos puedas contar también alguna experiencia que se te haya quedado pues muy grabada. No sé si sea la más reciente, hace la de 2, 3 años, como gustes, donde Dios te ha respaldado en el ministerio. Ya nos comentaste acerca de que Dios te respaldó en el ministerio al momento de entrar al instituto. De hecho, fue algo muy hermoso, muy asombroso, pero no sé también si gustas contarnos alguna otra que esté en tu corazón, contarla y de igual forma, cómo sucedió, algunos detalles, los que tú desees. Y bueno, adelante. Sí, tengo algunas experiencias, hermano, así el hermano, de cómo Dios me ha respaldado en el ministerio. Sí, tengo algunas experiencias. He visto cómo la mano de Dios ha obrado, ¿sí? En cuestión de la salvación en las almas, en sanidad de las almas y prodigios también. Sí, he visto cómo Dios mueve su mano poderosa en su obra. Una clara, y nunca se me va a olvidar, fue en cuestión de la salvación. En ese tiempo estaba predicando un hermano acá en una campaña. Yo nada más fui a apoyar y recuerdo que estábamos evangelizando, pero veo a una señora a lo lejos, no estaba ni siquiera en la carpa, en el evento, estaba que será como unos 100 metros de ahí, del evento, y estaba sentada, estaba llore, llore, llore. Y yo me acerco a ella y le digo, pues, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué tiene? Y me dice, es que estoy escuchando un mensaje, no estoy escuchando la palabra. Y realmente yo quiero recibir al Señor. Desde luego oramos por ella, se habló con ella, entregó su vida al Señor. Y yo veía realmente cómo Dios obra, ¿sí? Obra en la vida de las personas. Cómo Dios hace ese milagro de la salvación, ¿sí? A través de su Espíritu Santo, cambiando, transformando la mente, el corazón de las personas. Otro, otro testimonio es en Pedro Escobedo, un municipio de aquí de Querétaro. Estaba yo predicando en esa plaza y de pronto veo que un señor se acerca y estaba poniendo atento en lo que decía y cuando termino de predicar me dice, yo quiero recibir al Señor. Cuando se ora por él, nos empieza a contar su testimonio, ¿sí? Dice, es que yo tenía mucho miedo, ya tenía tiempo encerrado en mi casa porque tenía miedo de salir, porque una persona me había amenazado de muerte y dice que en donde me encontrara me iba a matar. Duré algunos meses encerrado sin salir de mi casa porque yo tenía miedo que me mataran, yo tenía miedo de morir. Pero hoy dice, precisamente el día de hoy, algo en mí, dice algo en mí, empezó a hacer a que yo saliera. Empezó a decirme que saliera, que saliera de mi casa, que fuera al centro, ahí a la plaza, y solamente me puse en manos de Dios, Señor, que sea lo que tú quieras. Y cuando yo llego, estaba usted predicando la palabra. Cuando escuché la palabra, empecé a sentir gozo, tranquilidad, paz a mi vida.
Y bueno, dice que él, gracias a Dios, recibe al Señor en ese día. Y, y luego recuerdo que ese mismo día teníamos culto, ¿sí? En un lugar cerca de ahí teníamos culto. Y se le invita, ¿por qué? Porque teníamos un tiempo de ir a evangelizar, de predicar ahí a la plaza central, y 1 hora y después nos íbamos al culto. Dice, ¿sabes qué? Regresa al culto, ahorita a las 7 va a haber culto y queremos orar por usted ahí. Bueno, el Señor va al culto y recuerdo que quiere que hagamos oración por él, se ora por él. Y terminando de orar, dice, bueno, gracias a Dios porque sentía yo un dolor, sí, traía un dolor en su cuerpo, en sus huesos, y realmente el Señor le sanó ese lugar, ¿sí? Le sanó Dios a ese hombre. Y no solamente se fue con la sanidad, ¿sí? De su cuerpo, sino que se fue con Cristo en su corazón, con Cristo en su vida. Y bueno, yo glorifico al Señor porque solamente Dios puede hacer esas cosas en las personas, ¿sí? Obrar salvación, obrar sanidad en el alma, en la vida de las personas. Y la más actual, aquí en la misión, en donde el Señor nos permite ministrar, estábamos en un culto y llega un matrimonio. Sí, ya el matrimonio estaba esperando ahí, nosotros iniciamos a las 12, llegamos 11:30 a instalar todo, porque estamos debajo de un árbol, ¿verdad? Todavía ya estamos buscando el lugar, pero por ahorita estamos abajo de un árbol. Y estábamos poniendo todo ya, acondicionando el lugar. Y ya estaban ahí unas personas, ¿no? Estaban esperándonos. Cuando llego, me dice la señora, oiga, quiero que ore por mi esposo. Quiero que ore por mi esposo porque eh, ¿cómo se llama? Lo han, hay una palabra cuando lo han desahuciado, ¿sí? Ya los doctores, los médicos ya lo desahuciaron, ¿sí? y va a morir, ¿sí? Desde luego le dije a la señora que sí, digo, claro que sí, ahorita que termine el culto, vamos a orar por él. Yo no sabía que esta señora era hermana, sí, era una hermana que se vino a vivir acá a Querétaro y su esposo no era cristiano, sí. Pero ya en la plática y todo, me dijo, bueno, soy cristiana, ya me dijo de dónde venía, que se había venido a vivir aquí. Entonces, cuando terminamos, empezamos a orar por él, una oración muy especial. De pronto vimos cómo el Señor empieza a derramar sus lágrimas, no dejaba de llorar, él no podía hablar, ¿sí? Pero ya cuando los llevo a su casa, iba platicando con su esposa, con la hermana, y vemos al Señor y iba llore, llore, llore en el camino, ¿sí? Realmente yo me gozaba con él porque decía, yo sé que el Señor tocó, ¿sí? Tocó su corazón, ¿sí? Días después, desafortunadamente, ¿verdad? Digo desafortunadamente porque ya no está aquí, sí, partió. Pero cuando la hermana dice, ¿saben qué? Mi esposo acaba de fallecer, este, pero sé que está con el Señor. Realmente Dios me hacía sentir que Él, dice, Él ya está descansando conmigo, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo más importante es eso, ¿sí? La salvación de las almas, ¿sí? La salvación de la persona, ¿sí? Entonces yo glorificaba el nombre de Dios porque, bueno, Señor, realmente ese hombre murió, pero murió en ti, ¿sí? Con Cristo en su corazón. Y eso es lo importante. Entonces he visto, sí, este hermano, cómo Dios obra, sí, obra en la vida de las personas, Él sigue obrando y pues sigue respaldando el ministerio, ¿no? Porque Él lo ha prometido, sí, o sea, en mi nombre echarán fuera demonios, sí, pondrán las manos en los enfermos, ellos sanarán. ¿Sí? Si bebiéremos cosas mortíferas, no les hará daño. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es Dios el que hace todo eso, es Dios el que nos respalda y el que respalda a cada uno de sus siervos, ¿sí? Y a sus hijos también, o sea, es para todos, no nada más a los siervos del Señor. Me parece muy interesante lo que estás comentando y es motivo de darle gracias a nuestro Dios y gloria a nuestro Dios, sobre todo por la salvación de las almas que bien mencionas es lo más importante. Y bueno, también quiero hacerte una pregunta que de hecho va relacionado a la emoción y al deseo de también de querer servir en el ministerio, al llamado que también Dios puede hacer.
pero también en el sentido, al momento que dice Pablo a Timoteo, si alguien anhela obispado, pues buena obra desea. Ah, en tu caso, ¿cómo identificaste eh, tu llamado al pastorado, específicamente al pastorado, de la emoción que puede surgir a través de una predicación, de una, mm, pues no solamente de una predicación, sino también de diferentes factores que pueden existir, de oír hablar a alguien, de escuchar un testimonio de un hermano, de ver a alguna persona y cómo le va bien, puede surgir la emoción de querer servir en el pastorado. ¿Cómo identificaste esta emoción con un deseo que viene de parte de Dios para poder servir en el pastorado? Eh, yo creo, hermanos, que la emoción, ¿sí? O en mi caso, ¿verdad? Yo lo veo de esta forma. Eh, la emoción es efímera, ¿sí? La emoción pasa, se apaga, termina, ¿sí? Cuando cuando Pablo le escribe a Timoteo, dice, el que anhela obispado, ¿sí? La buena obra desea, ¿sí? Eso es lo que yo voy, o le llamo el deseo de querer servir a Dios, ¿sí? El deseo está, y yo quiero servir al Señor, ¿sí? Pero cuando solamente es una emoción, hermanos, esa emoción tarde que temprano va a terminar, ¿sí? ¿Por qué? Porque recordemos que va a haber problemas, va a haber dificultades, y si solamente era una emoción, llega el primer problema y ya, adiós, me voy, y dejo de servir al Señor, me salgo del instituto, ya no entro al instituto. Eso es un ejemplo de alguien que solamente vivió una emoción y que no había un llamado genuino de Dios para sus vidas, ¿sí? ¿Cómo sé que soy llamado al ministerio? ¿Cómo sé que viene de parte de Dios? ¿Por qué? Porque Dios te llama, ¿sí? Dios en medio del llamado, ¿sí? Te prepara, te capacita, te enseña, ¿sí? Y dentro de esa enseñanza, dentro de esa capacitación, ¿sí? Dios pone paz en tu corazón, pone gozo en tu corazón, pone tranquilidad en tu corazón y pone confianza en tu corazón, de tal manera que tú puedas vivir y estar seguro de que eres llamado al ministerio. Y no hay duda, ¿sí? Cuando Dios te llama, no hay duda de que eres llamado. Debemos recordar esas palabras cuando dice, en cuestión de, de, del ser llamado, ¿sí? O sea, realmente en el corazón del creyente, en la vida del creyente, que ha sido llamado por Dios, hay un fuego, ¿sí? Hay una situación directa de parte de Dios que no te va a dejar estar tranquilo, que no te va a dejar estar seguro, confiado, en tanto no cumplas con el llamado, ¿sí? Si no cumples con el llamado, vas a vivir una vida no tranquila, ¿sí? Entonces, cada uno de nosotros debe, ¿sí? De estar seguro que ha sido llamado por Dios. Ahora, ¿cómo le hago para saber, no? ¿Cómo le hago yo para saber que realmente es Dios el que me está llamando? Bueno, ayuna, ¿sí? Ora al Señor y de esa manera espera que Dios te confirme el llamado, ¿sí? Tienes que meterte, hermano, en ayuno, en oración, en meditación de su palabra, esperando a que Dios te confirme su llamado. ¿A qué? ¿Sí? ¿Y en qué? Para servir al Señor dentro del ministerio, ¿sí? Dentro del pastorado, dentro de algún instituto, ¿sí? Aquellos que se meten por su propia cuenta, hermanos, es triste, sin saber, pero aquellos que nada más se meten por su propia cuenta no lo terminan, ¿sí? Llega el primer problema, la primera circunstancia difícil, y se alejan, se terminan saliendo del instituto y peor aún, hasta se terminan alejando del camino del Señor, ¿sí? Entonces, yo no digo que no sirvan al Señor, todos somos llamados al servicio, todos, ¿sí? Pero en cuanto al ministerio, solo unos cuantos, ¿sí? Se les ha concedido ese llamado en específico, ¿sí? Entonces, esa es mi aportación, Jaciel, en cuestión de identificar, ¿sí? De identificar emoción mía a un llamado en específico de parte de Dios. Y sobre todo, bueno, añadiendo, hay frutos, y cuando eres llamado, ¿sí? Cuando eres llamado, hay frutos, ¿sí? Hay respaldo de Dios, eso es importante también, hay respaldo de parte del Señor, así. Excelente, muchas gracias. Sí, definitivamente
los hermanos que deseen obispado, es decir, al llegar al pastorado, pues claramente no todos somos llamados a ser pastores a este ministerio, pero sí existen diferentes ministerios y bueno, ya lo mencionaste, los frutos, la cuestión de la perseverancia, el carácter, tantas cosas que considerar, que la emoción puede ser, como bien mencionaste, algo pasajera, ¿no? Y bueno, voy a hacerte dos preguntas por la misma vertiente, solamente que a diferentes tipos de personas, y es la siguiente. ¿Qué consejo le puedes dar, perdón, a los hermanos, jóvenes también, hermanas, señoritas, que deseen entrar al instituto, pero aún no se han animado? Ya sea al Instituto San Pablo o al Instituto Ministerial, porque ya mencionaste, has hecho que hay dos tipos de instituto actualmente, aquí en este caso en Irapuato, también en Querétaro, si no me recuerdo, por lo menos creo que está el San Pablo, no recuerdo si el Ministerial, ahorita no lo recuerdo bien. Ah, pero bueno, ¿qué consejo le puedes dar a los hermanos que deseen entrar? Y también, por la misma vertiente, ¿qué consejo le puedes dar a los hermanos que están dentro del instituto, es decir, son alumnos del instituto, pero se desean salir, hay desánimo, hay desmotivación, surgen diferentes problemas? ¿Qué consejo tú le podrías dar a estos dos tipos de personas que están en estas diferentes situaciones? Ok, hermano. ¿Qué consejo? Quiero partir yo de un texto, ¿sí? Que está en Jeremías 29, sí, Jeremías 29 nos dice, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, ¿sí? No pude. ¿Por qué? Aquellos que a Dios los ha llamado, sí, a Dios, aquellos que les ha hecho el llamado y aquellos que desean de ingresar a un instituto, realmente hay una situación que es un trato en el Señor, sí. Sin duda alguna es un llamado, sí. ¿Por qué? Porque nadie desea y dice, bueno, yo quiero servir al Señor nada más porque si no es porque ya Dios está haciendo algo en ti, sí. Ya Dios depositó ese fuego en ti, en tu corazón que te lleva a servirle, ¿sí? Al ingresar a un instituto. Los consejos, yo creo que para mis hermanos, para los jóvenes, para las hermanas, ¿sí? En cuestión del instituto, es que ingresen, ¿sí? Porque a veces queremos retardar el llamado de Dios para nuestras vidas y realmente no nos vamos a sentir contentos, no nos vamos a sentir satisfechos, no nos vamos a sentir bien, ¿sí? Porque realmente nuestra vida se encuentra en Dios, sirviéndole a Él. Y mientras no le sirvamos a Él, realmente no vamos a estar contentos, no vamos a estar a gusto con nuestras vidas. Podríamos ser cristianos, ¿sí? De congregación, podríamos ser instructores, enseñar. Pero si yo sé que no he cumplido, no he obedecido el llamado de Dios para mi vida, nos va a faltar algo, nos vamos a sentir incompletos, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios ha dado talentos y dice su palabra que ha dado dones a los hombres, ¿sí? Y tiene una tarea en específico para cada uno de ustedes, para que vayan y cumplan, ¿sí? Ese propósito de Dios en donde sea que les plante, donde sea que les envíe. Su postura como hijos de Dios, ¿sí? Como siervo del Señor es envíame a mí, ¿sí? Aquí estoy, Señor, envíame a mí, yo voy. Queremos recordar, y por experiencia propia, Dios usa a aquellos que están dispuestos, ¿sí? Aquellos que están dispuestos a ir, aquellos que tienen la disposición de hacerlo, ¿sí? Yo sé que a veces hay trabajo, que hay familia, ¿sí? Que a veces podríamos poner miles de pretextos, ¿sí? Pero aquí es obedecer a Dios, ¿sí? Ingresar al instituto, servir al Señor, ¿sí? Hay muchos que dirían, bueno, es que yo no creo que sea pastor,
yo creo que soy evangelista, yo creo que soy misionero, ¿sí? Lo único que yo estoy seguro es que Dios te va a ir colocando y poniendo en el lugar en el cual vas a estar, ¿sí? No importa si tú no eres pastor, si tú no eres evangelista, si tú no eres misionero, si eres maestro, Dios te va a poner en el lugar donde Él te va a usar y donde Él te quiere, ¿sí? Por eso es obedecer al llamado, ingresar al instituto. El instituto solamente te va a formar, te va a capacitar, ¿sí? Te va a enseñar, ¿sí? Dios es el que te va a dar el ministerio, Dios es el que te va a decir en dónde y en qué lugar, ¿sí? Hay una frase que la he hecho mía y la he compartido con los jóvenes siempre, en donde el cobarde, ¿sí? El cobarde tiene miedo y no lo hace, ¿sí? Y recordemos que los cobardes no entran al reino de los cielos. Pero el valiente es de valiente, sí, tener miedo, ¿sí? Temer, ¿sí? Pero el valiente tiene miedo y lo hace, ¿sí? Y el llamado, el obedecer el llamado de Dios para mi vida, para nuestras vidas, es de valientes, hermanos, ¿sí? Es de valientes de decir, Señor, yo voy a pelear. Debemos de recordar la palabra que Dios le dio a Josué, ¿sí? Cuando Dios lo llama, ¿sí? Ahora a ser líder, a dirigir a su pueblo, y le dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, ¿sí? Nadie. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré y no te desampararé, ¿sí? Es una promesa, es una palabra dada de Dios para Josué en ese momento, en ese tiempo, de que así como estuvo con Moisés, Dios iba a estar con Josué y lo estuvo, ¿sí? Déjenme decirles que Dios peleó por Josué. Y les quiero comentar también que ese mismo Dios que estuvo con Moisés, que estuvo con Josué, está con ustedes, está conmigo, está con nosotros. Y es el que va a respaldarnos y nos va a enseñar y nos va a dirigir y nos va a capacitar a ser buenos líderes, buenos ministros, buenos siervos conforme al corazón de Dios. El último consejo personal que les daría a mis hermanos que están en el instituto, a los que quieren ingresar, ¿sí? Realmente ese fuego está en su corazón, ¿sí? Ese fuego está en nuestro corazón de servir, de ser siervos, de ser llamados de Dios, ¿sí? Por eso el profeta Jeremías decía, traté de resistirlo, ¿sí? Más fuerte, o sea, traté de resistirlo, ¿sí? Pero más fuerte fuiste que yo, o sea, me venciste, ¿sí? Traté de resistirlo y no pude, ¿sí? Jeremías se quería negar. Muchos de nosotros a veces nos queremos negar al llamado, pero ese fuego va a estar ahí de tal modo hasta que cumplas, que hagas caso al llamado. A los pastores, ¿sí? En especial, en específico y en general, pero especialmente a los pastores. Realmente esta situación de apacentar a la grey del Señor, de servir al Señor, mi mejor consejo es ora, ¿sí? Ora, ponte a orar a solas con el Señor, escudriña la palabra, ¿sí? Ayuna, ama, ¿sí? Ama a la grey del Señor, apacentando a su grey, ¿sí? Ama las almas perdidas, ¿sí? Ama inmensamente a las almas perdidas. Ama al prójimo, ¿sí? A las almas perdidas, pero sobre todo, hermanos, ama a Dios, ¿sí? Como Él dice en su palabra que le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, ¿sí? Con todo nuestro corazón, ama al Señor. Esos son los consejos que yo podría darles, ¿sí? En su ministerio. Ama a las almas perdidas. Apacienta y ama a la grey del Señor. Ama a, como Él quiere que le amemos, ¿sí? Con un amor profundo, ¿sí? Con un amor inmenso. Y bueno,
Ese es el consejo que yo les pudiese dar a ustedes y sobre todo obedezcan siempre al Señor, ¿sí? No obedezcan al hombre, ni obedezcan lo que ustedes dicen, ¿verdad? Sino que obedezcan solamente la voz del Señor. ¿Sí? Esa sería mi respuesta, mi consejo, Jaciel. Muchas gracias. Muchas gracias. Para ir cerrando ya, para ir ya terminando, última, ya no sería pregunta, más bien, si tú me quisieras mencionar algo antes de poder cerrar, antes de poder despedirnos, si quisieras mencionar algunas últimas palabras, no lo sé, a ver, si gustas tú dime, adelante. Sí, hermano. Pues yo primero que nada agradezco a Dios por esta oportunidad que me da, sí, porque lejos de compartirles mis experiencias en Dios, yo creo que Dios sigue llamando a sus hijos al servicio. Dios sigue obrando milagros, Dios sigue obrando maravillas, ¿sí? Ese mismo Dios que vivió, que actuó, que estuvo en el Antiguo Testamento, que estuvo con los apóstoles, con la iglesia primitiva, sigue estando con nosotros, ¿sí? Pero sobre todo busca a siervos que obedezcan a su voz, que busquen su rostro, que hablen con Él, que mediten en su palabra, que se acerquen a Él, ¿sí? Dios sigue obrando, sí, pero Dios quiere a esos que pasan tiempo realmente con Él, ¿sí? Aquellos que realmente quieren escuchar la voz de Dios, como pastores, como ministros, como estudiantes del instituto. Tenemos que identificar la voz del Señor. Tenemos que conocer la voz del Señor cuando nos habla. Nosotros no podemos ir a hablarle a las personas, a su iglesia, a sus ovejas, lo que nosotros queremos o lo que nosotros pensamos. Nosotros tenemos que hablarle lo que Dios quiere que le hablemos, lo que Dios quiere que digamos. Eso es lo que tenemos que decirle, pero solamente en aquellos que quieren y desean buscar al Señor, oír su voz, disfrutar su presencia, deleitar su presencia, ¿sí? Realmente a veces es difícil, ¿sí? Pero cuando uno dispone su corazón en buscar, en inquirir, en estar ahí buscando su presencia, realmente eso es lo que como siervos, estudiantes del instituto, ¿sí? Es lo que deberían, ¿sí? De hacer continuamente, encerrarse a solas con Dios, buscar la voz de Dios, oír la voz de Dios, ¿sí? Escudriñar su palabra, ¿sí? Y realmente todo eso nos va a llevar a tener un ministerio fructuoso, un ministerio bendecido, un ministerio en donde Dios se manifieste a través, ¿sí? de nuestra vida, porque seamos instrumentos usados, ¿sí? Barro en sus manos, barro escogido, ¿sí? Entonces, debemos de recordar que estamos en este lugar no por nuestros méritos, no porque tengamos algo, ¿sí? Sino porque así le plació a Él, ¿sí? Así le plació a Dios llamarnos, levantarnos, traernos de tierras lejanas, ¿sí? De lo más vil y menospreciado para ponernos en un lugar para que llevemos y hablemos de las virtudes de su gloria. No nos cansemos de predicar su palabra, ¿sí? Hablemos en donde quiera que andemos de Él, ¿sí? Demos a conocer lo que Cristo Jesús hizo y sigue haciendo en la vida de las personas. Hermano, yo creo que es todo. Realmente anímense, adelante, tómense fuerte de la mano del Señor, porque Él está con ustedes, porque Él ha de usar sus vidas, Él los ha de dirigir, Él les va a enseñar, Él les va a capacitar, que el Espíritu Santo es el que mora en nosotros, ¿sí? El que está con nosotros. Así que adelante, hermanos, hermanos que están en el instituto también adelante, largo camino les resta y me resta, ¿sí? O sea, vamos empezando, pero tomados de la mano del Señor, ya tenemos la victoria, sí somos más que vencedores en Cristo. Así que adelante, hermanos, confiados en el Señor, sí. Adelante, sigamos con Él.
con el Señor. Hermano. Amén. Pues agradecido estamos con Dios, estoy con Dios por estos momentos que nos ha dado la oportunidad de llevar a cabo esta entrevista. Gracias, Gonzalo, por permitirme hacerte esta entrevista. Sé que esta entrevista va a ser de mucha bendición para la vida de diferentes hermanos, de jóvenes, de hermanos, de jovencitas, de hermanas que estén viendo esta entrevista el día de mañana, por decirlo así. Bueno, nuevamente damos gracias a Dios, gracias Gonzalo, y gracias a todos los que pudieron y están viendo esta entrevista o lo van a ver después. Doy gracias a Dios por sus vidas. Recuerden, si tienen el llamado si anhelan o desean servir a Dios, ya sea en el pastorado o en algún otro ministerio, no duden en entrar al Instituto Teológico San Pablo o al Instituto de Formación Ministerial, en lo cual creo que por esta entrevista y otras que vamos a ver y estamos viendo, creo que indudablemente es de mucha utilidad, de mucha bendición. Y bueno, que Dios les bendiga, la paz de Dios.